Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Buenas a todos, y gracias por escuchar la radio Bimidbar. Espero que estén bien. Bendiciones del Padre y Yahvé para todos ustedes. Aquí estoy con Juan Miguel, sacerdote del pueblo de Israel, de la orden de Melquisedec. Hola Juan. Shalom, los saludo a todos los auditores de tu radio. Espero que estén muy bien. Estamos haciendo una grabación en domingo, primer día de la semana. Pues claro, para partir con toda la luz posible. Sí. Bueno, a modo de introducción, les quiero leer un fragmento del Evangelio de Felipe de Nahum Adi, que es súper importante porque le voy a hacer unas preguntas a Juan que tienen que ver con esto y por lo menos muchos grupos espirituales, como por ejemplo la Academia de la Ciencia Futura, evita hablar de estos temas, y los cuales, como les voy a leer, están escritos, los dice Juan, quien trabaja estos temas, y como papel de sacerdocio también le toca vivirlo y trabajarlo de forma espiritual. Entonces, en el capítulo 123, ¿sería versículo, capítulo? Capítulo 123 de Evangelio de Felipe de Nahum Adi dice: el comienzo de este fragmento está dañado en el texto original, por lo que ya no está entero, por algo quizá. Abraham, para comprender a aquel a quien debía comprender, realizó la circuncisión, mostrando con esto simbólicamente que debemos destruir lo carnal en nosotros, que es lo que es de este mundo. Luego el texto original dañado en parte y dice: mientras las vísceras del hombre estén ocultas, el cuerpo está vivo. Por el contrario, si las vísceras se exponen y éstas caen fuera, el cuerpo muere. Lo mismo sucede con un árbol. Mientras sus raíces estén ocultas, el árbol florece y crece, pero si sus raíces se exponen, el árbol se seca. Eso mismo con cualquier fenómeno en el mundo, y no solo en lo material, sino también en lo oculto. Así, mientras la raíz del mal esté oculta, el mal crece y está fuerte. Cuando el mal sea conocido, empezará a florecer, pero si uno saca su raíz, perece. Por eso el Logos dice: ya está puesta el hacha cerca de las raíces de los árboles. Si ésta no corta hasta el fin, lo que no fue cortado completamente volverá a cerrarse. Por eso hay que hincar el hacha suficientemente profundo para sacar las raíces. Jesús destruyó aquellas raíces en el lugar donde trabaja y también en otros lugares parcialmente. En cuanto a todos nosotros, que cada uno se hinque en las raíces del mal que están en su interior y desarraigue este mal del alma. Con todo, el mal podrá ser desarraigado siempre y cuando lo conozcamos. Si no sabemos sobre el mal, este continuará extendiendo sus raíces en nosotros y multiplicándose. Entonces, cuando se apodere de nosotros por completo, nos convertiremos en sus esclavos. Así el mal nos esclavizará cada vez más, obligándonos a hacer lo que no queremos hacer y a no hacer lo que queremos. Esto es muy poderoso mientras no sepamos acerca de él en nosotros. Mientras el mal existe, actúa. La ignorancia sobre este es la base de lo malo en nosotros. La ignorancia nos lleva a la muerte. Aquellos que no han sabido todavía de la ignorancia no han existido como verdaderas personas, no existen y no existirán. En cambio, aquellos que permanecen en el conocimiento verdadero se llenan de la perfección a medida que la verdad se revela ante ellos. Pues la verdad, así como la ignorancia, permaneciendo oculta, descansa en sí misma, pero cuando se revela y se conoce, florece siendo alabada. Cuanto más poderosa es la verdad que la ignorancia y el error, ella nos da libertad.
El Logos dijo: si conocen la verdad, les hará libres. La ignorancia es la esclavitud, el conocimiento es la libertad. Buscando la verdad, encontraremos sus semillas en nosotros mismos. Cuando nos unamos con ella, ella nos recibirá en la conciencia primordial. Amén. Este es el capítulo número 123 del Evangelio de Felipe, que pueden leer en 144.000.me. ¿Qué te pareció el texto, Juan? Es profundísimo. Es un texto para leerlo personalmente, así es que invito a todos a buscar el texto, a que lo lean, independiente que lo puedan escuchar ahora, para profundizar y que no pase tan rápido por los oídos y desaparezca. Yo llegué al Evangelio de al Evangelio de Felipe, que fue uno de los discípulos de Yahshua, muchos años después de haber ingresado en el camino espiritual. Y lo que a él le fue revelado en esta parte es esencial dentro de mi trabajo, por lo menos. Ha sido importantísimo, que es el reconocimiento completo al lado oscuro o la oscuridad en nosotros mismos. Como una idea de esto que se propone aquí como una gran verdad. En el siglo pasado, Carl Jung, el famoso psicólogo, estableció una frase que muchos conocen, o creo yo que son muchos, a lo mejor son poquitos, pero que dice que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Es el recogimiento científico de alguien que tenía bastante percepción de una verdad enorme. Mucha gente en los distintos caminos de recorrido espiritual que hay ignoran la parte oscura y se dedican a crear algunas señales, símbolos o imágenes de un trabajo fenomenológico y se guían por todo aquello fenoménico. Fenoménico y fenomenológico sería... Buscan el fenómeno visual, la aparición de imágenes y de cosas, y algo que les brilló por afuera, supuestamente, de tal manera que en esta parte de fenómeno se quedan. Entonces ven una lucecita brillando, cual luciérnaga que uno pudiera ver en el campo, y se quedan en eso como una gran experiencia, como si eso fuese la base para la iluminación. Y lo que está diciendo Felipe es que el mal está en nuestro interior. Y hay que desarraigarlo del alma. Sí, y lo que dice Carl Jung en ese sentido, que la iluminación procede reconociendo lo que hay dentro para poner la luz y sacar la oscuridad que está en nuestro interior. Hay una parte que yo entiendo que nadie lo pueda saber en términos generales, porque el lado oscuro, más allá de haber sido revelado a Felipe, por ejemplo, históricamente no lo vas a encontrar dentro, por ejemplo, de la Biblia. No hay menciones hacia el lado oscuro por lo general. Uno tiene que entrar a interpretar ciertas cosas para darse cuenta de que el lado oscuro se había. Como por ejemplo, es en una de las cartas del apóstol Pablo, que dice cómo le ha orado a Yahshua y le ha pedido 3 veces, si mal no recuerdo, que le elimine el ángel de Satanás que lo acompaña, que lo persigue, que está detrás de él. Y nunca accedió a eso, para alcanzar una gloria mayor. Es que no era tarea de Pablo, no le correspondía a él eso. A mí, como dentro del sacerdocio de Melquisedec, te cuento algo, esto no lo sabe prácticamente casi nadie,
no es la única vida o encarnación que me he dedicado a temas espirituales de manera profunda o destacada. Sabemos que Urtak fue Jacob. Bueno, el doctor Urtak... Te toca algo importante también. El doctor Urtak, que es el fundador de la Academia para la Ciencia Futura, que se llama Jacob en la actualidad también, ¿no? James Jacob Urtak. Hay un reconocimiento de él dentro del texto Las Claves de Enoch, el libro del conocimiento, en el cual hay un reconocimiento expreso a él como Jacob y llamado así. Así es que uno debiera entender correctamente que él es una reencarnación de Jacob. Y eso también debiera permitir entender que muchos de los patriarcas señalados en la Biblia o incluso profetas perfectamente podrían encontrarse encarnados en la actualidad, si no todos ellos, porque muchos me imagino yo que están en planos más elevados a que ya no volvieron a reencarnar, pero hay otros que sí están aquí. ¿Ya? Sí. ¿Quién habré sido yo? Esa es una pregunta interesantísima. Todo el mundo debiera cuestionarse y debiese buscar, indagar, tratar de buscar vidas pasadas. Yo por lo menos he podido pillar varias de mis vidas pasadas, muchas en realidad, y algunas más destacadas que otras. Y destacadas me refiero que tienen algún carácter espiritual. Porque hay otras que sí me he pillado como en enciclopedia, pero que espiritualmente no tienen ningún brillo. Por ejemplo, ¿como cuál vida? Eso no lo voy a contar en este momento porque tal vez en el futuro, después de la apertura del sexto sello, haya la oportunidad de poder indagar sobre ciertas cosas como esas, algunas curiosidades que uno pudiese tener, pero que yo me lo reservo para mí en este momento. Hablando de este tema, hay una parte del Evangelio de Tomás que me gusta mucho que dice: benditos son aquellos que se ponen en el principio estando en el final. Sí. Que yo creo que tiene que ver con esto también, de empezar a mirar más. Sí, porque la meta está en el final. Pero antes, ¿sabes qué? Creo que es súper importante terminar con la idea de lo de Felipe. Felipe, en todo el relato de él, está hablando del hacha y menciona a Abraham, que también estaba sacando una parte, porque después de la caída todos trajimos como un apéndice. De ahí viene lo que religiosamente se ha llamado la circuncisión. La circuncisión. Religiosamente porque se ha seguido esto religiosamente. Y la circuncisión no es algo que debiera ser principalmente material o carnal. Se malentendió. La circuncisión, porque si te fijas en los textos sagrados de la Biblia, habla de los incircuncisos de corazón. Y cuando habla del hacha, Felipe, con el hacha lo que hay que cortar es la parte, las raíces, lo que hay que desenraizar es la oscuridad que tenemos nosotros. Pero para que se pueda desenraizar, primero tiene que verse. La gente tiene que reconocer que existe un lado oscuro y que es demasiado importante, no tiene una mediana o pequeña importancia. Está metido en el día a día en nuestras vidas, en las acciones que desarrollamos a lo largo del día, está metido nuestro lado oscuro. Y el haberlo obviado, el haberlo ignorado, el haberlo minimizado o desperfilado incluso, permite que el lado oscuro tenga más fuerza. El lado oscuro no es como mucha gente cree que funciona o se activa cuando uno de pronto se enoja, y cuando uno se enoja es que está actuando el lado oscuro. No necesita uno un lado oscuro para enojarse. Uno se podría enojar sin lado oscuro. El lado oscuro es aquello que nos llega como herencia, producto de haber comido el fruto Adán y Eva, y de todo lo que significó eso hasta esta época,
hasta este momento. Una transformación de alma, mezcla de almas, y lo puro se mezcló con lo impuro, con lo que había ideado Satanás, donde él vertió toda su mugre en el fruto y en consecuencia traer ahora, acompañar un alma mezclada, sucia, que trae un lado oscuro, que tiene una inteligencia y una conciencia propia, que actúa de manera independiente y autónoma a lo que nosotros podamos pensar, actuando principalmente desde el consciente. El lado oscuro actúa, domina el inconsciente, parte del subconsciente y se mete también en el consciente para actuar y manifestarse. Y de pronto, a veces una persona parece poseída, pero realmente es su propio lado oscuro que tomó control completo del cuerpo. Tú hablaste de Pablo, que le pedía a Cristo que les retirara el ángel de Satanás. Sí. Y aquí dice que uno tiene que sacar como con un hacha, desarraigar eso. ¿En qué momento? Porque tú has hablado de la apertura del sexto sello y séptimo sello, que tiene que ver con la eliminación del lado oscuro. Me imagino que este texto del 123 de Felipe está como unido a la apertura del sexto, porque ahí uno lo va a poder ver tal vez, ¿no? Yo pienso, después de darle muchas vueltas, porque esto es para estudiarlo harto, estudio no en términos de memorización, sino que estudio en términos de ver algo, observarlo, tratando de rescatar una verdad de lo que encierra el texto, qué es lo que está encerrado el texto, qué es lo que puedo sacar ahí. El gran cambio, porque el principio de cambios es con la apertura del sexto sello. Los 7 sellos bíblicos corresponden a los 7 chakras, que los 7 chakras están encerrados, amarrados, sellados. Tienen que abrirse. El sexto sello corresponde al tercer ojo. Pero hasta el día de hoy, nadie tiene el tercer ojo abierto. Hay algunas pocas personas que tienen, por así decirlo, como un 1% de su tercer ojo funcionando. Eso no es decir que tiene el tercer ojo abierto. Significa que no está totalmente apagado. Entonces, cuando haya una apertura, van a aumentar los porcentajes, los niveles y la funcionalidad del sexto chakra o tercer ojo, de tal manera que todos podamos tener una percepción de aquellos fenómenos que al día de hoy están privados de nuestra visión y de la conciencia del consciente. Entonces, cuando se produzca esa apertura, yo creo que va a haber un enfrentamiento personal de todas las personas que van a poder ver otras realidades, no solo del pequeñísimo espectro visual que tenemos al día de hoy, sino que un rango muchísimo más amplio, prácticamente la totalidad, para poder ver otras realidades. Y dentro de eso ver la realidad propia del lado oscuro y poder ver que existe un lado oscuro y poder verse a su propio dragón, a su propia serpiente cada uno. Y ver cómo se manifiestan. En ese instante, y eso va a ser muy rápido, no va a ser largo en el tiempo, sino que a las pocas horas tal vez esté funcionando eso y que empecemos a ver realidades después de la apertura o dentro del proceso de apertura del sexto sello. Ahí vendría, con posterioridad, pero muy cercana en el tiempo, la apertura del séptimo sello. Ya no vamos a tener que esperar años como hemos esperado para la apertura del sexto sello. Y cuando venga ese momento, de acuerdo a lo señalado en Apocalipsis, en la reunión y todo lo demás, en ese ascenso que se va a producir, debiera eliminarse, porque no es compatible el lado oscuro aquí, que funciona muy bien en la tridimensionalidad de los cielos inferiores, con una actuación en los cielos superiores, en el cual yo creo que ahí sí va a ser desarraigado totalmente. Uno tiene que poner el hacha, significa que uno tiene que tener la predisposición a cortar el lado oscuro desde el interior de cada uno. Pero eso es algo que yo siento que va a ser hecho desde las alturas, donde nos van a eliminar por gracia, porque viene
viene el término a la transgresión, donde el Padre Yahvé va a dar por terminada la transgresión efectuada al principio por Adán y Eva, y por lo tanto es como una especie de reseteo, una vuelta atrás, un empezar de nuevo, y ese empezar de nuevo significa partir sin lado oscuro, porque se acaba la transgresión, se acaba ese gran karma del principio, karma del origen. Y recibimos las vestiduras blancas, sí. Elijan ser elegidos. Sí, es quienes eligen ser elegidos ahora, en este momento. Para ese momento es que ya habían tomado la decisión de haber llegado a ese instante. Juan, tú nos revelaste, de forma personal y después en video, en las conferencias de tus conferencias vivas que están en tu canal de YouTube, nos revelaste sobre tu sacerdocio de Melquisedec, que estuviste con Melquisedec en la altura, con Miguel, y me gustaría que nos explicaras en qué se basa el sacerdocio melquisedequiano. En YouTube hay harta gente incluso que se hace llamar sacerdote. Conozco gente que por Facebook me dice todos somos sacerdotes, y sería bueno que lo aclares. Sí, bueno, para mí siempre fue un tema tabú hasta el día de las conferencias. Un tema tabú porque siento que no estaba suficientemente empoderado en el cargo. Cuando digo suficientemente empoderado me refiero así abarcando casi un 100%, porque hay cosas propias de la función del sacerdocio que las asumí desde el principio, y conforme pasaba el tiempo fui asumiendo más funciones del sacerdocio hasta que ya he estado muy empoderado y me di cuenta del error que en algún sentido cometí de haber silenciado, de haberme callado, haber guardado esa parte como tabú, que era algo muy importante, porque el sacerdocio siempre ha estado, pero porque hay distintos sacerdocios, uno de esos es el sacerdocio, por ejemplo, arónico, pero el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio especial, que siempre ha existido, pero como de generación en generación, y una de las características del sacerdocio de Melquisedec es que no hay muchos, suele haber uno, independiente de que en el futuro, cuando haya un cambio de las circunstancias, pudiese haber como más, pero el sacerdote en los cielos superiores es uno solo, que es Melquisedec. Él es el rey, y aquí abajo también es uno solo. En este caso yo, doliéndole a quien le duela dicha situación. Yo fui nombrado a través de un pacto que hice yo con el señor Melquisedec. Y esto fue hace ya más de 22 años, que fue como yo comencé mi camino espiritual, pensando que antes había sido ateo, antes católico, pero después estuve en un periodo de ateísmo durante casi 5 años aproximadamente, hasta que me despertaron de esta manera tan gozosa al día de hoy. En su momento no creía en nada ni en nadie, y no llegué por casualidad. O sea, no es que agarren a uno de aquí abajo ocasionalmente y digan, a ver, de Team Marín, de Doping Way, tú me gustaste, ven para acá. Eso no es así. Esto es por mérito. Por tus reencarnaciones también anteriores. Sí, por trabajo hecho en reencarnaciones anteriores, donde sí hice cosas buenas. Y por eso, o sea, soy continuador de algo en ese sentido. Al principio solamente supe que me apareció el señor Melquisedec guiando mis pasos, porque tuve hartas revelaciones, podría decir, harta enseñanza,
revelaciones, pero en términos de enseñanza. En términos bien generales, no de cosas como muy específicas que yo te pudiera decir de esta materia o de algo bíblico de otro tipo, no, sino que era como una formación general que estaba recibiendo porque estaba atrofiado en ese momento, el músculo atrofiado y necesitaba ejercicio. Después de como 2 años de esa experiencia que tuve, cuando la experiencia Merkabah que tuve y cuando realicé el pacto con él, donde intervino Micael como maestro de ceremonias para la realización del pacto en un plano, entre comillas, de igualdad con el señor Melquisedec. Yo fueron 2 años que no tenía claro qué era lo que yo tenía que hacer. Fue después, en el avanzar en el tiempo, que, como digo, me fui empoderando, pero fue a partir de un hecho puntual, que cuando llevaba como 2 años estaba en meditación y desesperación en algún sentido, tenía una tremenda angustia, porque era tanto lo que había vivido y tanto lo que estaba viviendo, que era tan potente para mí, que no entendía por qué a mí. ¿Por qué yo? Y era como la pregunta, y estaba preguntando hacia lo alto, así como, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y ahí me llegó la respuesta, que después la fui elaborando, pero ahí me quedó muy claro mi rol, que lo que me tocaba vivir era por un rol que yo tenía que cumplir, y me fue dicho, las palabras las recuerdo hasta el día de hoy. Yo soy de muy mala memoria para algunas cosas, ¿ya? Hay sueños que a mí se me olvidan rapidito, pero hay ciertas cosas que permanecen. Y una fue, y ahí se me dijo que tú eres el gran sacerdote de Madián. Y eso fue que se me aclarara la película de qué era lo que yo estaba viviendo y cuál era mi rol y mi función. El gran sacerdote de Madián. Ahí hubo 2 sacerdotes. Uno fue Jetro, suegro de Moisés, hasta Moisés, que asumió su rol, y asumió un rol sacerdotal. Y el sacerdocio de Melquisedec, que aparece muy bien explicado por Joseph Smith, el fundador de la religión de los mormones, la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Él en sus textos habla muy bien desentraña un poco lo que es el misterio de esto de los sacerdocios y de las funciones específicas. El sacerdote o el sumo sacerdote, ya siendo más claro y bien transparente, aquí hay un sumo sacerdote, ¿ya? El gran sacerdote en hebreo es el Kohen Gadol, y Kohen Gadol, traducido al castellano bíblicamente, que es el gran sacerdote, es el sumo sacerdote, y no hay 2, 3 o 10, hay uno solo habitualmente, porque se representa de forma única. Y la labor principal, no te voy a decir la única, pero la labor principal que esa sí yo he cumplido en forma sagrada y dedicado al 100%, es trabajar por mis karmas y por los karmas del pueblo de Israel. Esa es la principal tarea sacerdotal. ¿Cómo se trabaja eso, Juan? A ver, eso está, el manual de procedimiento está en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Ahí están las funciones del sumo sacerdote. Entonces, cuando hay un sumo sacerdote aquí, que se ha elegido a alguien en la carne, él tiene que trabajar, y lo dice así, por sus pecados. O sea, es un reconocimiento desde ya que uno es pecador. Y yo sí, pues yo he sido muy pecador a lo largo de mis vidas, independiente que haya tenido vidas en algún sentido ejemplares, las espirituales, siempre he pecado. Y es reconocer ese hecho, que es parte de nuestra naturaleza y que es parte de la impronta adámica, que traemos eso. Traemos desde lo alto
nuestro manto de karmas. Así es que, ¿cómo se trabaja? Bueno, yo lo trabajo puntualmente en colaboración con las alturas, específicamente a través de un consejo celestial, que ha sido el que me ha acompañado a lo largo de estos años en forma directa en el trabajo de los karmas, que es el consejo de los 12. Una de las, si tú quieres, no sé, como una de las bendiciones que tengo es ser escuchado desde lo alto, con seguridad. Entonces soy escuchado y pido, pero hay que hacer peticiones específicas, expresas, en relación a los karmas de uno. Y me he vuelto experto en los karmas a lo largo del tiempo, y siempre estoy trabajando los karmas del pueblo de Israel y los míos, obviamente. Porque además de ser sacerdote, eres sanador. Entonces me gustaría dar un ejemplo, a ver cómo se podría, por ejemplo, ¿cómo interpretarías tú, por ejemplo, si yo llego cojeando y te digo, Juan, me duele la pierna, ayúdame, sáname? Ya, bueno, quiero contar a todos tus auditores que aquí no hay ninguna pregunta que esté con un guión previo o que yo haya visto. Ha sido todo bastante espontáneo, así que me estoy enterando de primera de estas cosas. En ese caso, yo como sanador, que es la labor remunerada terrenal que yo realizo aquí, en lo que son las sanaciones, bueno, una es decirle a todo y contarle a todo el mundo que lo que me ha abierto las puertas al conocimiento hacia lo alto, en todo sentido, eso implica incluso al establecimiento del Consejo de los 12 para comenzar a funcionar con ellos sobre el planeta Tierra, fue a través de la sanación. Lo que me ha abierto todas las puertas hacia lo alto, aparte de mis experiencias primeras, han sido las sanaciones. El desarrollar sanaciones, las sanaciones en mí y las sanaciones en terceros, obviamente, para ir limpiando mis canales, para irme limpiando yo. Entonces, si tú llegaras cojeando, bueno, es saber, es entender lo que se llama aquí enfermedades psicosomáticas. Pero las enfermedades, en términos concretos, son síntomas. Cuando una persona dice estoy enfermo de, lo único que tiene es el síntoma de. Eso es la enfermedad, un síntoma. Entonces, al tener un síntoma, por ejemplo, que le duele la rodilla, que cojea por la rodilla, entonces yo vería de qué rodilla está cojeando. Si fuera, y que viene a ser como lo más habitual, la rodilla izquierda, entonces tiene que ver con el rigor. Y yo diría, esta es una persona que ha sido muy rigurosa en algún sentido, pero además las rodillas implican un caminar. Y un caminar que se le hace dificultoso porque ahí reside gran parte del orgullo, y eso tiene que ver con el karma de no haberse sabido inclinar a las alturas y haber tomado rienda propia y haber dicho yo hago las cosas por mi cuenta porque yo las hago mejor que los designios divinos, y en ese gran ego que trasciende al presente, al día de hoy, yo no me arrodillo y significa cojera, y una cojera ante la vida, pero es hacia atrás. Entonces, cuando yo hago las sanaciones, aparte de hacer el repaso por el 100% de los puntos de los órganos de luz, llámese céfiras, chakras, senderos del árbol de la vida principalmente, detectando las causas, yo ahí voy a las causas. Entonces digo, esta persona tiene este síntoma, el síntoma es el efecto, eso es la parte del karma que se le está devolviendo a la persona, se le devuelve un efecto. El karma, el origen, lo que lo antecede, la causa, es tal cosa. Y eso yo lo solicito, y en lo alto ven ahí si está así como si corresponde que le sea terminado al 100% o no, o en un porcentaje X, porque hay otros karmas que están entre medio, que impiden que se le termine todo al 100%, pero es ahí donde comienza la mejoría, la sanación real.
de la persona. Este tema da para harto y me dan ganas de preguntar hartas enfermedades como la depresión y muchas otras cosas. Hago la invitación desde ya, quien quiera hacer sanaciones con Juan, lo puede contactar quizás desde YouTube. Sí, o a mis correos electrónicos, y yo le doy después mi teléfono para que me ubiquen por WhatsApp, que es como lo más rápido al día de hoy, pero centroenoquiano@gmail.com. Ya. Eso. Ya. Yo me salí un poco de la rama del sacerdocio, porque tenía esto que ver. Pero, por ejemplo, hay otros temas que tienen que ver con la suplantación del sacerdocio y el no reconocimiento del sacerdote. Porque yo, por lo menos, como paciente de Juan desde hace años, lo conozco con el tiempo y me di cuenta de que es verídico la sanación, los consejos celestiales y el avance que uno puede tener. Incluso es como un abanico en 360 grados de avance. O casi que esférico, ni siquiera en plano 2D. La cosa es que después uno adquiere un nivel de conciencia un poco más profundo de entendimiento y ahí uno ve la charlatanería de manera más profunda y qué es verídico y qué no. Entonces, como por ejemplo los youtubers que se hacen pasar por sacerdotes, dicen que ser sacerdote, o incluso la gente de la academia, pero yo estaba en grupos de WhatsApp de la academia y me han dicho que cómo hablo que nosotros estamos muertos, que la vida es la vida, y me dicen también que eso del lado oscuro, uno no tiene que pensar en eso porque le da fuerza al lado oscuro. Y a mí me dio mucha pena porque siento que ellos están perdiendo lo que verdaderamente tienen que trabajar, que es en ellos mismos. Entonces, entre una de las cosas, preguntarte, para los que siguen a Hurta, que yo no creo que esté malo seguirlo, sobre todo el libro que tiene, que es potentísimo, de los esclavos de Enoch, si es que Hurta es sacerdote. Bueno, estás tocando un tema que es como espinoso para la gente que pertenece a esa academia, que no son mayoría ni mucho menos. Bueno, primero cabe decir y que es muy importante de entender que el haberme mostrado yo, haber hablado abiertamente de que yo era y haberme reconocido como el sacerdote de Melquisedec, elegido para este tiempo, como digo, no fue algo aleatorio, sino que una responsabilidad asumida en el pasado también y que retomo en el presente. Todos tenemos distintas funciones. Yo no quiero opinar mucho sobre el funcionamiento de algunos grupos, pero en relación a lo que acabas de decir, yo creo que se han tomado las enseñanzas, las valiosísimas enseñanzas, las claves de Enoch, de una manera dogmática y religiosa, porque la gente lo que tiene desgraciadamente es como la costumbre religiosa, porque siempre hemos estado viviendo en religiones. Entonces asumieron como un nuevo texto sagrado, así como si hubiera sido otro rollo más de la Biblia, las claves de Enoch, y lo asumieron con la misma costumbre religiosa. Y cambiaron un poco al Papa, ¿no? De un Papa para otro. Y es ahí donde están los errores. El pueblo de Israel son 325 millones. A mí me conoce personas contados con los dedos de las manos. El Israel espiritual. Sí, del Israel espiritual, que es el Israel verdadero. Los demás no. Sin embargo, ya llegará el momento en el cual haya un comunicar desde las alturas esta realidad. Mientras tanto, el trabajo se hace igual. Yo sigo haciendo el trabajo igual. Lo que sí creo que sería importante que el pueblo tuviese por lo menos el conocimiento de que tiene su sacerdote y que está en alguna parte del planeta. Porque estos están repartidos, todos estos millones, a lo largo y ancho del planeta. Entonces pueden estar, no sé, en las islas de Indonesia, en cualquier parte. Que sabes que yo creo que igual puede ser que una persona no se reconozca como parte del pueblo de Israel.
siendo del pueblo sin saberlo, ¿sí? Quizás no se reconoce. Por ejemplo, alguien que está escuchando esta radio porque yo le mandé el link, por ejemplo, y está escuchando esto que estoy hablando ahora, y piense yo, ¿qué tengo que ver yo con los judíos, con los hebreos, con el Padre Yahvé? Tal vez les dé curiosidad, pero de ahí a sentirse como parte del pueblo, lo ven lejano. Entonces eso igual podría significar que tú estés lejano a ellos. Por karmas estamos lejanos y separados todos de todos, porque la separación viene desde el principio y el alejamiento viene desde el principio, y hay muchos karmas históricos de separación y de rencillas e incluso guerras dentro del propio pueblo de Israel, de desconocimiento de sus sacerdotes. Mira, así como uno de los patriarcas, uno de los primeros y muy importantes como Abraham, que la mayoría conoce, era sumo sacerdote del pueblo de Israel. Sin embargo, era absolutamente rechazado, desconocido, criticado y juzgado por el mismísimo pueblo de Israel, hasta que tuvo un reconocimiento desde lo alto. Eso es una realidad. Sin embargo, no aparece señalado en el texto del libro del Bereshit, el Génesis, como sacerdocio y sacerdote melquisedequiano, y por eso se desconoce. Sin embargo, él lo fue. Y han habido otros más, también desconocidos, pero que han sido. El doctor Urtak no recibió ningún cargo en las alturas, recibió un encargo. El encargo de él era traer las claves de Enoch, y le depositaron las claves de Enoch y Metatrón, específicamente, porque son los dos autores de las claves, Enoch y Metatrón, de las cuales el doctor Urtak no es autor, sino que es un transcriptor. Él fue el mensajero para traer a la carne un valiosísimo conocimiento sagrado, pero él no recibió un cargo. Entonces la gente, dentro de su conocimiento religioso de las cosas y del tomar las cosas religiosamente, lo han tomado y le han querido dar muchos roles divinos o de otro tipo, pero que contradicen las mismísimas enseñanzas señaladas en las claves, en la Biblia y en todas partes. Aquí solo a Yahvé tu Señor servirás. Exacto. Eso es así de claro. ¿Cómo siente que está la humanidad hoy en día? ¿Está preparado una apertura? Aquí hay, bueno, son como dos preguntas en uno. Sí. Son como dos preguntas en uno. Yo creo que una parte incluso, ni siquiera todo el pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, más una parte fuera del pueblo de Israel, pero que está con un vínculo hacia la luz. Pienso en ángeles caídos, rebeldes que están queriendo regresar a la luz. Otros seres de descendencia de la serpiente también, que también quieren regresar a la luz y que en un acto profundo a nivel del alma, tienen el deseo real de querer acercarse a la luz y alejarse de Satanás y de todo lo que significó y ha significado su reinado por millones de años. Porque ya estamos cansados de tanto. Sí, yo creo que es eso. Y es la oportunidad, y se viene y está dicho, está escrito, está profetizado, esto se va a acabar. Se acaba este ciclo, por lo tanto es el momento de tomar una decisión para dónde quieren estar. Yo en este momento soy bien observador de la realidad. No veo tele porque la televisión es mala desde hartas cosas. Es mala como aparato mismo, por las ondas electromagnéticas que emite, porque somos observados, porque es un portal de la oscuridad por donde se meten seres a la casa, extraterrestres, demonios y otros. Entran a los hogares. Entonces por muchos motivos no veo tele, pero sin embargo trato de estar permanentemente informado de las cosas importantes que están ocurriendo a nivel planetario, y eso
implica, desde lo geológico, por ejemplo, así como el planeta, pasan tales y cuales cosas. Eso es algo que es como muy demostrativo, muy específico y que lo podemos tomar como algo objetivo. Ya. Porque al interior de las familias, por ejemplo, a nivel social o familiar, de comunidades no tenemos idea, porque tú no sabes lo que pasa en la casa de tus vecinos, por ejemplo, y qué es lo que está ocurriendo al interior de esa familia, qué procesos están viviendo en términos de conciencia, de oscuridad o de luz. Y sociológicamente, por lo que yo veo, y lo digo, no tengo el recuerdo de Sodoma y Gomorra, pero sí tengo la versión bíblica, y yo creo que este mundo se asemeja mucho a lo que se estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, con la ideología de género, donde se está tratando de fomentar e imponer la homosexualidad como algo sano, siendo que es algo totalmente insano, una enfermedad mental y aborrecida por Yahvé, y dicho así de manifiesto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pablo es muy claro en Carta a los Romanos, y atrás en Levítico capítulo 18, si no me equivoco, también es muy claro respecto a lo que es la homosexualidad como algo malo y como algo enfermo. Entonces, pero eso es solo un aspecto. Están todos los políticos que son los verdaderos ladrones, saqueadores, que han robado y siguen robando, limitando a todo el mundo y explotando a todas las que son las clases sociales hacia abajo, donde hay unas pocas familias que dominan el planeta, y a su vez en las regiones, distintas regiones planetarias, de distintos continentes, y ya por cada uno de los países, donde siempre hay unas poquitas familias que gobiernan distintas áreas de la economía y que se llevan, por así decirlo, si esto es una torta, ellos se llevan la torta casi completa y unas migajas se las reparten al resto de la población. Y dentro de eso, ellos han administrado todo. Entonces estamos hablando de las telecomunicaciones, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, noticias, radio, televisión, prensa, y donde ellos imponen sus conductas, sus formas de pensar. Está el problema de la educación, de la salud, que ha sido todo manejado desde la oscuridad. El peor de los inventos ha sido lo que tiene que ver con la mal llamada educación, que no es ninguna educación, que tiene que ver con los colegios, con las universidades, y que es una forma de apernamiento, es como atornillar a la gente al sistema a través de lo que realiza cotidianamente, y los mete en algo que es malo. Entonces esta sociedad está sucia, está pervertida, y se está sintiendo eso, toda esa maldad se vive en lo interno y en lo externo. Entonces hay gente más enferma que nunca, porque eso lo podemos ver, las estadísticas están, cada vez gente más enferma, y externamente el planeta ya está con una serie de cosas, y no te digo que sean movimientos naturales, pues para muchos son todo el fenómeno natural, que haya un terremoto, que hayan tornados, tifones o huracanes o tsunamis, siendo que hay pruebas suficientes como para probar la artificialidad de todo lo que acabo de mencionar, y además el fuerte y creciente fenómeno extraterrestre invasivo, y que viola nuestro libre albedrío, que viola nuestra individualidad, que se meten en la mayoría de los hogares, que nos ponen implantes, que nos ponen chip, que nos manipulan, que nos enferman. Esto mismo es el reflejo de lo que es la totalidad. Y eso significa que estamos en un momento de absoluta oscuridad. Entonces, si estaríamos preparados en ese momento para una apertura del sexto sello, por ejemplo, dice Yahshua, dijo en una de sus parábolas, de las vírgenes necias, cuando llegó un momento que en mitad de la noche, o sea, en el momento más oscuro, ¿no? Cuando ya estaban todos durmiendo, incluso las novias, las más sabias, las que tenían las prudentes, su parafina, el aceite para sus lámparas, las novias prudentes también se durmieron. O sea, todo el mundo se durmió. Y si lo miramos a este momento, esto está tan oscuro, pero en ese momento es cuando se va a producir. Claro. Entonces yo creo que sí
desde el inconsciente hay una preparación del pueblo de Israel para efecto de la apertura, independiente de las consecuencias físicas que eso pudiese traer aquí, llámese un gran terremoto y todo lo que pueda remover a nivel planetario. Lo último que respondiste, ahí me doy cuenta que en verdad la luz, como son seres que están más allá del tiempo y espacio, realmente saben el momento exacto. Por eso uno aquí no tiene idea de cuándo va a ser. Me imagino que es como un punto exacto en que es perfecto. Sí, y es a ver, lo que tú acabas de decir, el punto exacto, yo creo que en algún sentido, o sea, hay un día y hora. Ese día y hora es como de la venida, es como del día de llave, pero el sexto sello no es parte del día y hora. Ya, la apertura del sexto sello no es parte del día y hora, por lo tanto nosotros podríamos tener acceso a la información. Ya. De hecho, lo que yo siento, y también he recibido información, es que va a haber una pequeñísima, en el tiempo, una pequeñísima anticipación previo a la apertura del sexto sello, para que la gente se pueda preparar en el momento. Llámese salir de las ciudades o donde sea, en las horas antes, va a ser horas antes de, lo suficiente como para salvar la vida física, entre comillas. Del gran cataclismo podría ser. Sí, entonces va a haber una advertencia de que viene la apertura del sexto sello. Bueno, yo ya tengo mi plancito hecho. Sí, siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C, siempre el plan alternativo, y pensar que si fuera a ocurrir, por ejemplo, algún gran terremoto, pensar ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? Y cuando hablo de un gran terremoto, o sea, por favor, pensar en que pudiera haber corte de luz, corte de agua, pero ya no por 24 horas o 36, sino que a lo mejor por un mes. Entonces ya no es como pertinente pensar, no importa, porque tengo un par de bidones de agua y me aguanto, porque tal vez no les va a permitir eso. Entonces, tener, por lo menos haberla pensado, alternativas mentales de hacia dónde me podría ir, qué es lo que podría hacer llegado ese momento. Y tener también tenemos como testimonio lo que pasó en Haití, que fue tan grande el cataclismo que ellos ya estaban en pobreza, pero al final murió mucha gente y está devastado ese país. Quizás algo así suceda, si algo así de fuerte, pero a nivel de todas las naciones. Y ha ocurrido en muchos lugares. Pasó en Estados Unidos con el tsunami y ahí hubo muchos miles de muertos. Tengo hasta mis semillas guardadas en caso de cualquier cosa. Continúo. Bueno, la pregunta final dice: ¿por qué hay tanta injusticia y qué pasa con el padre que no ayuda a los necesitados? Esta pregunta no la redacté yo solito, pero me pareció, quiero escucharla, la respuesta. Esto tiene que ver, lo puedes deducir de ciertos relatos bíblicos, uh-huh, pero la explicación está dada dentro específicamente en el Apocalipsis de Moisés, donde habla de Adán y Eva. Y ya no recuerdo bien si pudiera estar también en los rollos de Adán y Eva. Porque la debacle de este universo comenzó con la caída de Adán y Eva. Adán lo empezó a pasar mal, de tal manera que fue su hijo Set con Eva a las puertas del paraíso a rogar, a pedir para Adán, para que sufriera, para que pudiera vivir un alivio al sufrimiento. Entonces fue enviado Micael a hablar con Set, ¿no? y con Eva. Le dice a Set que no pida más, o sea, que no insista, porque ya había un tiempo fijado, ya habían decretos al respecto, y se dijo que no iba a haber misericordia sino hasta el momento del fin, claro, ¿ya? Hasta el final. Y que entonces, partiendo por Adán y después por el resto de su descendencia y toda la humanidad que lo merezca, por así decirlo,
iban a recibir todo el fruto del árbol de la misericordia. Entonces, una de las vestiduras que tenía Adán en el paraíso, previo a quedar desnudo, una de las vestiduras era la de Melquisedec. Él estaba investido de la justicia. Él era, para estos planos, el sumo sacerdote. Entonces, se cortó eso y así como el padre Yahvé tanto le dijo, de ese árbol no. No comas ese árbol. y fue porfiado, fue morirán, positivamente morirán. Pues eso. Y la muerte la hemos vivido hasta el día de hoy. Entonces, en este mundo satánico, el construido por Satanás, donde es su Dios Satanás, la justicia que funciona aquí abajo es la justicia de Satanás y el anticristo específicamente. Entonces ellos crearon el derecho, crearon sus cortes oscuras, que está lleno y hay muchas cortes oscuras, así a nivel de ángeles caídos, hay cortes oscuras de extraterrestres, etcétera. Y debe haber probablemente de demonios también. Cortes oscuras. Entonces, la justicia que nos llega es esa justicia, porque la otra viene acompañada del fin de la transgresión. Porque hasta que no llegue ese último día, nos toca vivir todo lo que hemos vivido. Pero lo que pasa es que esto no es solo con Adán y Eva por lo que comieron el fruto, sino que la descendencia, después de Set para abajo, todos prefirieron a Satanás antes que al padre Yahvé. Lo cual conlleva llenarse de karma. Así es, la descendencia se llenó de karmas y prefirieron servir al diablo, literalmente, toda la descendencia adámica, completita. Entonces, ahora que lo están pasando mal, algunos se empiezan a acordar y a decir, oye, ¿por qué tenemos que vivir esto? Porque en su momento, cuando tuvieron toda la oportunidad, todos lo rechazaron y rechazaron al padre Yahvé. Y no solo eso, sino que él, en su más grande manifestación de amor que ha vivido la humanidad a lo largo de las eras, que es la encarnación de Yahshua, a través de Yahshua, él es la luz que vino al mundo y vino por amor a nosotros. El mundo no la había conocido y aquí la conoció. ¿Y qué fue lo que hizo el mundo? Rechazarlo. Eso está clarísimamente escrito en el Evangelio de Juan capítulo 1. Largamente, ampliamente escrito y descrito. El mundo estaba en tinieblas, vino la luz y la luz no lo quiso. Le dijo, ándate, vete de vuelta. Y con él, por así decirlo, ¿cómo terminó eso? Con tortura y asesinato de él, sin karma. Injusticia, por lo Injusticia total. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué no hay justicia? Porque aquí rechazamos todo lo que nos pudo haber traído la justicia. O sea, hay karmas como también hay realmente injusticia. Lo que nos toca vivir, lo que nos toca justamente vivir. Nos toca vivir de manera justa la injusticia, aunque suene muy paradójico. Bueno, estamos acá ya en siglo XXI. Hemos sobrevivido, nuestra alma no ha desaparecido. Lo cual igual es bueno, quizás. No pasa el tiempo, pasan las décadas, pasan los milenios y seguimos reencarnando. Entonces nos hemos hecho fuertes y hemos ido aprendiendo como desde la profundidad de las cosas, ¿no? Porque los arcontes nos borran la memoria cada vez que reencarnamos. Sí, al momento de encarnación del alma hay un borrado de memoria y después los eternos están borrando la memoria prácticamente a diario de muchas cosas. Por eso la gente no recuerda que sueña y si recuerda que soñó tiene vagos recuerdos de los sueños, porque en los sueños hay muchísima información que la gente, si pudiese tener un alcance completo de lo que soñó, podría tener acceso a mucho conocimiento de otro tipo de cosas y tal vez de cosas históricas me refiero en el tiempo antiguo, de otras eras e incluso de otros espacios, pero nos hemos olvidado de todo y ha habido una preparación, pero son súper claras las escrituras en señalar que hay un tiempo y si uno sabe leer de manera correcta las señales, los tiempos, las estaciones,
y leer un poco lo que está ocurriendo aquí en el planeta, como mirar un poco el cielo, para darse cuenta de que sí están ocurriendo muchas cosas que indican que el verano está cerca. Entonces ya se nos va a acabar todo este largo invierno. El invierno se nos vino. Está hablado. Ya. Estamos entonces. Sí. Bendiciones para todos los que escucharon esta entrevista. Sí, Abayave Yosebodje, en tu nombre y en el nombre de Yahshua Yahweh, y a través de tu Ruach HaKodesh, pido bendiciones para el pueblo de Israel, para todos los que estén escuchando esto y para todos aquellos que eligen acercarse a tu Isof. Baruch atah Yahweh, Leolam Leolam. Amén, amén, amén y amén.